Soy Victoria Hernández. Así me conocían en el mundo terrenal, aunque aquí en el limbo me conocen como la oyente. Escucho las historias de aquellos que llegan tras un destino violento, almas que nunca lograron escapar de sus secretos y ahora buscan ser escuchadas. Yo estoy aquí para darles voz, para contarte sus verdades, porque en el limbo ni siquiera la muerte puede callar su historia. Siempre creí que regresar al lugar donde creciste era como abrir un libro que pensabas que ya habías terminado. Al menos, eso pensé mientras el autobús avanzaba lentamente por el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Cada curva parecía susurrarme recuerdos olvidados, voces lejanas, olores de sal y humedad. Había estado lejos por más de una década, pero cada rincón de ese camino me era dolorosamente familiar. Al llegar, algo no estaba bien, ¿eh? Lo noté de inmediato. Las calles, que antes bullían de vida con niños corriendo y pescadores vendiendo sus capturas, estaban desiertas. Las casas de madera, antes cálidas y acogedoras, ahora parecían sombras de lo que alguna vez fueron. Ni siquiera el viento del mar traía su usual aroma fresco. En cambio, había un extraño olor metálico en el aire, algo que me puso la piel de gallina. La primera persona que vi fue doña Aurora, una anciana que solía cuidar de mí cuando era niña. Me acerqué a saludarla, pero su reacción me desconcertó. Su rostro, antes siempre amable, se contrajo en una mueca de miedo al verme. «¿Por qué volviste, niña?», murmuró, apretando los dientes. «Mi madre falleció. Vine a ocuparme de la casa». Aurora me miró fijamente, y algo en su expresión me inquietó más que sus palabras. «Deberías haberte quedado donde estabas. Aquí, las cosas han cambiado». No entendí qué quiso decir, pero el tono en su voz era suficiente para hacerme dudar de mi decisión. Me despedí y caminé hacia la vieja casa de mi madre, tratando de ignorar el creciente nudo en mi estómago. La casa estaba tal y como la recordaba, aunque más vieja y desgastada. Las paredes, que antes eran blancas, ahora estaban manchadas de humedad. El aire adentro era denso, casi sofocante. Subí las escaleras hasta mi antiguo cuarto y me permití un momento para respirar. Era extraño estar allí, como si hubiera viajado en el tiempo. Esa noche no pude dormir. El silencio era ensordecedor, roto solo por el lejano rumor de las olas y, de vez en cuando, un ruido extraño, como si algo se arrastrara afuera. Me levanté para investigar, pero no encontré nada. Solo sombras que parecían más vivas de lo normal. Al día siguiente, decidí salir a explorar el pueblo. Caminé hasta el mercado, pero estaba casi vacío. Solo un par de vendedores atendían sus puestos, y sus miradas evitaban encontrarse con la mía. Finalmente, un hombre de la tercera edad, que reconocí como don Esteban, me detuvo. «Carolina, ten cuidado. Este no es el pueblo que recuerdas». «¿Qué quiere decir?», pregunté, pero él solo sacudió la cabeza y se alejó rápidamente. Mis sospechas crecieron cuando pasé frente a la iglesia. El padre Mateo, quien siempre había sido una figura paternal en mi infancia, salió apresurado al verme. En lugar de su habitual sonrisa cálida, había una expresión de alarma en su rostro. «Hija, deberías confesar tus pecados. Aquí nadie está a salvo». Esa tarde, decidí visitar el cementerio. Era una tradición que mi madre y yo siempre teníamos: llevar flores al viejo mausoleo de la familia, mientras me abría paso entre las tumbas. Noté algo extraño. Muchas de las lápidas eran nuevas, demasiado recientes. Todas tenían fechas cercanas y las mismas marcas. No nombres, solo números y palabras ilegibles, como si alguien hubiera querido borrar sus identidades. Mientras observaba una lápida particularmente desgastada, sentí que alguien me observaba. Me giré y ahí estaba él, Alejandro. Habían pasado años desde la última vez que lo vi,
pero su presencia seguía siendo imponente, alto, de ojos oscuros y penetrantes, y con un aire de misterio que siempre había tenido, incluso cuando éramos niños. Alejandro había sido mi mejor amigo, mi confidente, hasta que me fui. Carolina, su voz era grave, pero cargada de algo que no pude descifrar. Alejandro, no sabía que aún vivías aquí. Nunca me fui. Este es mi hogar, aunque no sé si eso sea algo bueno. La conversación fue breve y extrañamente tensa. Alejandro no parecía el mismo. Había algo en el que me ponía nerviosa. Me despedí, pero antes de irme, me sujetó del brazo. Su toque era firme, casi desesperado. No te metas en nada, Carolina. Vete antes de que sea tarde. Esa noche, mientras revisaba las cosas de mi madre, encontré algo curioso, una caja vieja con recortes de periódico. Todos los titulares hablaban de desapariciones en el pueblo, pero lo más extraño era que las fechas coincidían con mi infancia. La conexión me golpeó como un balde de agua fría. Todas las víctimas eran personas que, en algún momento, habían tenido conflictos con Alejandro. No podía ser una coincidencia, pero tampoco quería creer lo que mi mente empezaba a sugerir. Decidí no sacar conclusiones apresuradas, y en cambio, fui a buscar respuestas al día siguiente. La jornada me llevó a la biblioteca del pueblo, un lugar que solía amar. Sin embargo, al entrar, la bibliotecaria me observó con una mezcla de lástima y recelo. No entendía por qué todos actuaban como si supieran algo que yo no. Mientras revisaba archivos antiguos, encontré referencias a una leyenda local que no recordaba haber escuchado antes: los cazadores de sangre. Según los relatos, estas figuras sombrías acechaban en los pueblos costeros, alimentándose de la sangre de los desprevenidos. Lo que me heló la sangre fue un fragmento que decía: siempre comienzan con los suyos, nunca se detienen, de regreso a casa. El silencio del pueblo me pareció más pesado que nunca. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, y los murmullos del viento se sentían como voces. Apenas crucé la puerta, noté algo extraño: un sobre colocado cuidadosamente sobre la mesa. Al abrirlo, encontré una foto de mí misma, tomada desde algún lugar cercano. En el reverso, había un mensaje escrito con una caligrafía que no reconocí: aléjate. El miedo que había tratado de ignorar durante días, finalmente se apoderó de mí. Cerré las ventanas, apagué las luces, y me refugié en mi cuarto. Esa noche, soñé con Alejandro, pero no como el niño que recordaba, sino como una figura oscura que me observaba desde las sombras, sus ojos brillando con un hambre imposible de describir. Cuando desperté, mi respiración estaba agitada, y por un momento, pensé que todo había sido un mal sueño. Pero entonces vi algo en el espejo frente a mí, un reflejo que no era mío. Las cosas en el pueblo no mejoraban. Cada día que pasaba, el aire parecía más pesado, como si algo invisible nos estuviera aplastando. Intentaba enfocarme en organizar la casa, limpiar los recuerdos de mi madre y convencerme de que todo lo que sentía era paranoia. Pero las miradas furtivas, los susurros al pasar y el creciente aislamiento hacían imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. La mañana en que escuché por primera vez la frase "cazadores de sangre", estaba en la pequeña tienda del pueblo buscando café. Una mujer que no reconocí hablaba en voz baja con el dueño, pero su tono urgente llamó mi atención. Te digo que fue igual que con los otros. Lo encontraron seco, con esas marcas en el cuello. Si eso no son los cazadores, ¿qué es? El dueño de la tienda notó mi presencia y se apresuró a cambiar de tema. Fingí no escuchar, pero las palabras se quedaron conmigo. Cazadores de sangre, nunca había escuchado esa expresión antes, pero resonaba con un peso inquietante. Esa tarde, salí a caminar por los alrededores del pueblo, buscando un poco de aire fresco y claridad. Mi madre siempre decía que el bosque detrás de la casa
tenía algo mágico, un lugar donde podías encontrar respuestas si sabías escucharlas. Pero el bosque de mi infancia parecía ahora un lugar hostil. Los árboles, altos y retorcidos, formaban una cúpula que apenas dejaba pasar la luz. Sentía que me observaban, que cada crujido de las hojas bajo mis pies era amplificado por algo más allá de mi comprensión. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña construcción de madera semiderruida, cubierta por la vegetación. Recordé haber jugado allí con Alejandro cuando éramos niños. Era nuestro escondite, un lugar donde construíamos historias sobre monstruos y héroes. Pero ahora, la cabaña tenía un aura diferente. Me acerqué con cautela, empujando la puerta desvencijada. Adentro, encontré algo que no esperaba. Había marcas en las paredes, símbolos extraños tallados en la madera. En el centro de la habitación, un recipiente metálico contenía algo que parecía sangre seca. Me estremecí. Esto no podía ser una coincidencia. Mi mente inmediatamente pensó en Alejandro. Desde que lo había visto en el cementerio, algo en él no cuadraba. Decidí buscarlo para confrontarlo, aunque no tenía un plan claro de qué iba a decirle. Lo encontré en su taller, un espacio oscuro y desordenado cerca de la playa donde solía reparar barcos. Parecía sorprendido de verme, pero no del todo. Carolina, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Mi voz era firme, pero mi corazón latía con fuerza. Siempre necesitas hablar. No, respondió. Sin apartar la vista del motor que tenía entre manos, lo enfrenté directamente. Le hablé de la cabaña, de los símbolos, de lo que había escuchado en la tienda. Alejandro se detuvo por un momento, pero no levantó la mirada. No sabes de lo que hablas, dijo finalmente. Entonces, explícame. Porque todo esto, todas estas cosas, no tienen sentido. Alejandro dejó sus herramientas y se acercó, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su presencia. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos tenían algo más. No te metas, Carolina. No es tu problema. ¿Qué significa eso? ¿Tienes algo que ver con las muertes? Él no respondió. Su silencio fue peor que cualquier palabra. Esa noche, los recuerdos volvieron a mí como un torrente imparable. Cuando éramos niños, Alejandro siempre tenía una manera extraña de fascinarme y asustarme al mismo tiempo. Solíamos explorar el bosque, inventar historias de criaturas que vivían en las sombras, pero había momentos en que sus juegos iban demasiado lejos. Una vez, me llevó a un claro donde había un animal muerto, un conejo, con marcas en el cuello. Me dijo que era obra de los cazadores de sangre, y que si no tenía cuidado, ellos vendrían por mí también. En ese momento, pensé que solo estaba intentando asustarme, como cualquier niño haría. Pero ahora no estaba tan segura. El punto de ruptura llegó al día siguiente. Regresé a casa después de un paseo, y noté que algo estaba fuera de lugar. La puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado con llave. Entré con cautela, revisando cada habitación. En la sala, sobre la mesa, había algo que no pertenecía a mí, un pañuelo bordado con iniciales que no reconocí. Al principio, pensé que era solo una confusión, pero al inspeccionarlo más de cerca, noté algo que me heló la sangre. Había manchas de sangre seca en una de las esquinas. Reconocí el pañuelo. Lo había visto en una de las fotografías del periódico que encontré en la caja de mi madre. Pertenecía a una de las víctimas recientes. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Alguien había estado en mi casa. ¿Quién había dejado eso ahí? ¿Y por qué? Y, de repente, un golpe seco en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Corrí hacia ella, pero cuando la abrí, no había nadie, solo el silencio del pueblo, que ahora se sentía más opresivo que nunca. Esa noche, no dormí. Cada ruido, cada sombra,
parecía un presagio de algo peor, y mientras trataba de calmar mi mente, una pregunta seguía repitiéndose. ¿Por qué alguien querría involucrarme? La respuesta estaba en algún lugar entre el pasado y el presente, entre las leyendas y las verdades que aún no entendía. Y aunque no quería admitirlo, sabía que Alejandro estaba en el centro de todo. El miedo era como una sombra persistente, pegándose a mi piel, envolviendo cada rincón de mis pensamientos. Desde que encontré el pañuelo en mi casa, no había podido descansar. Algo se había roto en mi percepción del pueblo, de Alejandro, incluso de mí misma. Pero al mismo tiempo, una voz en mi interior insistía en que necesitaba respuestas. La idea de investigar el pasado de Alejandro se convirtió en una obsesión. Todo apuntaba a él: las muertes, los símbolos en la cabaña, el miedo inexplicable de los habitantes del pueblo. Pero había algo más, una pieza que faltaba, y hasta que la tuviera, no podía confiar en nada ni en nadie. Decidí seguirlo. Esperé al anochecer, cuando el silencio era casi absoluto y las calles estaban desiertas. Alejandro había mencionado que trabajaba hasta tarde en su taller, pero algo en su comportamiento me hacía dudar que eso fuera del todo cierto. Lo vi salir poco después de las 10, caminando hacia el bosque con una linterna. Mantuve la distancia, asegurándome de no hacer ruido. Mi corazón latía con fuerza. Cada crujido bajo mis pies resonaba como un trueno en mi mente. Lo seguí por un sendero que llevaba hacia los acantilados, un camino que solíamos recorrer juntos de niños. Alejandro se movía con familiaridad, como si conociera cada piedra y cada rama. Finalmente, llegó a una entrada oculta entre las rocas, una cueva que, hasta donde recordaba, nunca habíamos explorado juntos. Esperé unos minutos antes de acercarme, asegurándome de que no regresara. Con la linterna de mi teléfono, entré. La cueva era más grande de lo que parecía desde afuera. Un pasillo estrecho se abría hacia una cámara amplia, iluminada por lámparas de emergencia. Mi respiración se detuvo al ver lo que había dentro. Frascos de vidrio, alineados en estantes improvisados, contenían lo que parecía ser sangre. Había docenas, cada uno etiquetado con fechas y nombres. En el centro de la habitación, una mesa de metal estaba cubierta de herramientas que no parecían pertenecer a ningún taller de reparación de barcos. Instrumentos quirúrgicos, agujas y algo que parecía un dispositivo para extraer fluidos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esto no era solo extraño, era macabro. Cuando me acerqué a uno de los frascos, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, y ahí estaba él, de pie en la entrada de la cueva, su rostro medio iluminado por la luz de las lámparas. ¿Qué estás haciendo aquí, Carolina? Su voz era baja, pero había algo en su tono que me hizo retroceder. Alejandro, ¿qué es todo esto? Mi voz temblaba, pero intenté mantenerme firme. No deberías haber venido. Él caminó hacia mí lentamente, con las manos en alto, como si intentara calmarme. Puedo explicarlo, pero tienes que prometerme que no sacarás conclusiones precipitadas. ¿Explicarme? ¿Qué puedes explicar, Alejandro? Que tienes un laboratorio escondido, lleno de sangre. ¿Que todas las muertes del pueblo están conectadas contigo? No es lo que piensas, gritó, y el eco de su voz resonó en la cueva. Su expresión cambió de frustración a algo más vulnerable, casi desesperado. No soy un asesino, Carolina, lo juro, pero hay cosas que no puedo controlar. Su confesión me dejó paralizada. Lo observé mientras se pasaba las manos por el cabello. Su figura imponente parecía encogerse bajo el peso de sus palabras. ¿Qué cosas?, susurré. Desde que éramos niños, ¿nunca notaste algo diferente en mí? Las cosas que te conté, las cosas que hicimos juntos. Siempre fue una lucha, Carolina. Una lucha contra lo que llevo dentro. Sus palabras eran vagas, pero el dolor en su voz era real.
Alejandro comenzó a caminar por la cueva, señalando los frascos. Esto es mi manera de mantener el control. No puedo explicártelo completamente, pero hay algo en mí que me obliga a tomar. ¿Tomar qué? Vida, energía, no lo sé. Pero si no lo hago, algo peor ocurre. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Todo esto sonaba como una locura, pero la sinceridad en sus ojos era innegable. ¿Y las muertes? La gente que ha desaparecido. Alejandro bajó la mirada. No todos entienden lo que hago. Algunos intentaron detenerme. Otros simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero nunca maté a nadie, Carolina. Solo los usé. Mi mente giraba tratando de encontrar sentido a sus palabras. Quería creerle, pero todo en este lugar en su historia gritaba peligro. Entonces, ¿por qué me sigues diciendo que me vaya del pueblo? Pregunté finalmente. Alejandro se acercó, sus ojos oscuros brillando, con algo que parecía una mezcla de miedo y urgencia. Porque estás en peligro, Carolina. No soy el único aquí. ¿Qué significa eso? Los cazadores de sangre no son solo una leyenda. Somos reales, y ellos saben que estás aquí. Sentí como si el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Otros como yo, pero diferentes. No tienen contención. Para ellos, eres una presa. El peso de sus palabras cayó sobre mí, como una avalancha. Todo lo que había escuchado en el pueblo, las leyendas, las muertes, ¿estaba conectado a esto? Carolina, por favor, tienes que irte. No puedo protegerte si te quedas. Quería gritar, exigir respuestas claras, pero había algo en sus ojos que me detuvo. Era el mismo Alejandro que había conocido de niña, pero también era alguien completamente diferente. Alejandro, si esto es verdad, ¿por qué no pediste ayuda? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque sabía que no entenderías, nadie lo hace. Y ahora, ya es tarde. Esa noche, regresé a casa con más preguntas que respuestas. Alejandro no era un asesino, o al menos, no en el sentido tradicional, pero lo que me había confesado era igual de aterrador. Mientras me sentaba en mi habitación, mirando el pañuelo que aún no sabía cómo había llegado a mi casa, una sola pregunta rondaba mi mente. ¿Podía confiar en él? Y si no podía, ¿qué iba a hacer? Mi mundo se estaba cerrando. No importaba dónde fuera. El peso de las miradas en el pueblo me seguía. Las personas cruzaban la calle para evitarme. Susurraban entre ellas al verme, como si yo también fuera parte de lo que estaba mal aquí. Tal vez lo era. Desde el encuentro en la cueva, algo había cambiado. Alejandro estaba por todas partes. Lo veía desde la ventana de mi casa, parado en la distancia, observándome. Si salía a caminar, parecía que sus pasos resonaban justo detrás de los míos. Intentaba convencerme de que no era real, que mi mente estaba jugando conmigo, pero entonces aparecía frente a mí, con esa mezcla de desesperación y necesidad en sus ojos. Tienes que entenderlo, Carolina. No puedo hacer esto sin ti. Sus palabras me perseguían incluso cuando estaba sola. Pero, ¿qué significaban? Porque yo, una tarde, mientras organizaba las cosas en la casa de mi madre, encontré una caja que no recordaba haber visto antes. Estaba escondida en un compartimento bajo el suelo del dormitorio. Al abrirla, me encontré con un montón de documentos amarillentos, algunos escritos a mano, otros mecanografiados, y fotografías antiguas del pueblo. Había un nombre que aparecía repetidamente: Alejandro Garrido. Mi respiración se detuvo al ver un certificado médico con su nombre, fechado décadas atrás, mucho antes de que él siquiera naciera. El documento describía una condición extraña, casi irreal, una enfermedad genética extremadamente rara que requería la ingestión regular de sangre humana para evitar una degeneración celular rápida. Parecía algo sacado de una novela de terror, pero ahí estaba, escrito con detalle clínico. Había más cartas entre médicos
que debatían la naturaleza de la enfermedad, informes de desapariciones en el pueblo, que coincidían con el tiempo en que estos pacientes habían estado activos. Los papeles sugerían que Alejandro no era el único con esta condición, que otros, como él, habían vivido en el pueblo durante generaciones. Sentí una mezcla de horror y compasión. Si esto era cierto, ¿qué clase de vida debía llevar Alejandro? ¿Cómo sobrevivir con una necesidad tan oscura? Pero había algo que no encajaba. Las muertes recientes no seguían el patrón que los documentos describían. No se trataba solo de sangre extraída de manera clínica. Había violencia, un rastro de ira o desesperación que no coincidía con lo que los informes sugerían. ¿Podía confiar en lo que Alejandro me había dicho? Cada vez que lo recordaba, sentía una punzada de duda. Pero junto a esa duda, había algo más. Desde que regresé al pueblo, había evitado enfrentar una verdad incómoda. Alejandro significaba algo para mí. Había algo en el que siempre me atraía, incluso cuando éramos niños. Ahora, esa conexión se sentía más fuerte, más peligrosa. Intenté convencerme de que era absurdo, que no podía sentir algo por alguien que me había arrastrado a este abismo. Pero no podía ignorar la manera en que su voz me hacía dudar, como su mirada penetraba todas mis defensas. Esa noche, Alejandro apareció en mi casa. No tocó la puerta ni esperó una invitación, simplemente estaba ahí, de pie en la sala, como si hubiera cruzado un umbral invisible. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Porque no puedo alejarme de ti?, respondió con una sinceridad que me desarmó. Esto no puede seguir así, Alejandro. No puedo seguir fingiendo que nada está mal. Tienes razón, nada está bien, pero no entiendes lo que esto significa para mí. Lo enfrenté, con el documento en la mano. Lo entiendo, más de lo que crees. Encontré esto, sé lo que tienes, lo que necesitas. Él bajó la mirada, sus hombros hundiéndose bajo el peso de sus secretos. No quería saberlo, Carolina. Esto no es algo que puedas aceptar. Entonces, explícame, grité, dejando salir todo el miedo y la frustración acumulados. Alejandro levantó la vista, sus ojos llenos de algo que no pude identificar. He luchado contra esto toda mi vida. Trato de controlarlo, de manejarlo sin herir a nadie, pero no siempre funciona. ¿Y las muertes? ¿Las desapariciones? Él negó con la cabeza. No fui yo, pero ellos creen que sí. Los otros no son como yo, no tienen control, y ahora que estás aquí, las cosas se han desbordado. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente, mi voz quebrándose. Alejandro dio un paso hacia mí, su rostro a solo centímetros del mío. Porque siempre has sido mi única excepción. Sus palabras me dejaron inmóvil. Su presencia era abrumadora, su cercanía intoxicante. No entiendo, susurré. Cuando estoy contigo, no siento la necesidad. Eres lo único que me calma, que me hace sentir humano, pero también eres mi debilidad. Si algo te pasa, no sé lo que haría. Mis emociones chocaban entre sí, una tormenta de miedo, compasión y algo más profundo que no quería admitir. Esa noche, no pude dormir. Alejandro se había ido, dejándome sola con mis pensamientos. Sabía que no podía confiar plenamente en él, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. El peso de sus palabras y la oscuridad que lo rodeaba eran demasiados para procesar, pero una cosa era clara, ya no había marcha atrás. Estaba atrapada, no solo por el pueblo o por las circunstancias, sino por el lazo que nos unía, y ese lazo, aunque invisible, se sentía como una cuerda alrededor de mi cuello. Nunca había sentido un silencio tan pesado como esa noche. Era como si el aire estuviera cargado de un presagio oscuro, uno que me había estado persiguiendo desde el momento en que regresé al pueblo. Y ahora,
Mientras me dirigía al laboratorio de Alejandro, todo parecía encajar en su lugar, aunque de una manera que me aterrorizaba. Él estaba esperándome, de pie junto a la entrada de la cueva. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no podía descifrar. Era desesperación, dolor o algo más siniestro. «Gracias por venir», dijo con una voz suave, casi dulce, que me llenó de una inquietud inexplicable. Quería confiar en él. Parte de mí aún creía que todo podía arreglarse, que había algo bueno en Alejandro, enterrado bajo toda esta oscuridad. El aire en el laboratorio era pesado, sofocante. Podía escuchar mi propia respiración acelerada, mientras Alejandro cerraba la puerta detrás de nosotros. Había algo en su expresión que me helaba hasta los huesos. Sus ojos estaban cargados de una intensidad que nunca antes había visto. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?», pregunté, retrocediendo instintivamente hacia la pared más cercana. Él no respondió de inmediato. Caminaba lentamente hacia mí, como un depredador acechando a su presa. Su voz, cuando finalmente habló, fue suave, casi hipnótica. «Carolina, no tienes idea de cuánto he tratado de evitar esto, pero ya no puedo más». Quise correr, pero antes de que pudiera moverme, Alejandro me agarró del brazo con una fuerza inhumana. «Suéltame», grité, luchando por liberarme. Su mirada se endureció, y entonces ocurrió. El primer golpe me tomó por sorpresa. Su mano abierta chocó contra mi rostro con una fuerza que me hizo caer al suelo. El dolor fue inmediato, ardiente, y las lágrimas llenaron mis ojos mientras intentaba arrastrarme lejos de él. «Alejandro, por favor», supliqué, pero él ya no parecía escuchar. «No deberías resistirte», dijo con calma, inclinándose sobre mí. Su voz tenía un matiz de desaprobación, como si mi lucha fuera un inconveniente menor. Cuando intenté levantarme, su bota se plantó en mi pecho inmovilizándome. «Esto no tiene por qué ser tan difícil, Carolina». El siguiente golpe no fue con su mano, sino con un objeto pesado, algo metálico y frío. Mi visión se nubló por el impacto, y sentí como el sabor de la sangre llenaba mi boca. «Alejandro, basta», grité, pero mis palabras eran inútiles. Entonces lo vi. En sus manos sostenía un bate de béisbol, sus bordes brillando bajo la luz tenue del laboratorio. «No puedo dejar que huyas», dijo, como si fuera una simple declaración de hechos. Mis gritos se convirtieron en sollozos desesperados, mientras él levantaba el bate de béisbol y lo dejaba caer con fuerza sobre mis piernas, una y otra vez. El sonido fue insoportable, un crujido húmedo seguido por un dolor tan intenso que me dejó sin aliento. Intenté moverme, pero la extremidad ya no respondía. «Dios mío, no», grité, mi voz desgarrada por el terror. Alejandro levantó el bate de béisbol de nuevo, y esta vez lo dejó caer al suelo. «Esto ya no me servirá», dijo. El dolor me consumía, como si mi cuerpo estuviera siendo despedazado desde dentro. «Detente, por favor, detente». Pero él no se detuvo, mientras yo me retorcía en el suelo, llorando y suplicando. Alejandro me observaba con una expresión que no podía descifrar. Era una mezcla de remordimiento y obsesión. «No deberías hacer esto, Carolina. Estás desperdiciando tu sangre». El flujo de sangre de mis heridas era alarmante. Mis piernas estaban torcidas en ángulos imposibles, y la piel se había abierto en varios lugares, dejando escapar ríos de sangre caliente que se acumulaban en el suelo. «¿Por qué?», pregunté entre sollozos, mi voz apenas un susurro. «Porque no puedo perderte, Carolina. Tú eres mi última esperanza». Su tono era casi tierno, como si lo que estaba haciendo fuera un acto de amor. Me levantó del suelo como si no pesara nada, y me colocó sobre la mesa de metal. Mi cuerpo estaba tan destrozado
que ni siquiera podía resistir. La frialdad de la superficie me arrancó un gemido de dolor. El laboratorio estaba igual que la última vez que lo había visto, pero ahora había algo diferente. Sobre la mesa de metal había un equipo que no reconocí. Tubos conectados a frascos vacíos, agujas gruesas y lo que parecía una máquina de bombeo. Me ató con correas a la mesa, sus manos moviéndose con una precisión aterradora. Cada ajuste de las correas enviaba punzadas de dolor a través de mi cuerpo, pero no tenía fuerzas para luchar. Luego, conectó las agujas a mis brazos, que sentía cómo desgarraba mi piel y músculo hasta encontrar mis venas, y la máquina comenzó a zumbar. Sentí cómo la sangre comenzaba a fluir fuera de mi cuerpo, dejando un vacío helado en su lugar. «Esto es lo único que puede salvarme», dijo mientras me observaba fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. Quise gritar, pero mi voz ya no respondía. Todo lo que podía hacer era mirar a Alejandro, a este hombre que alguna vez pensé que conocía, y preguntarme cómo había llegado a esto, mientras mi sangre se iba drenando. Mis extremidades se sentían cada vez más pesadas, más ajenas. La oscuridad comenzaba a nublar mi visión, y mi mente se llenó de recuerdos nuestra infancia juntos, las risas, los momentos en los que pensé que él era mi refugio. Te lo prometo, Carolina, esto no será en vano. Haré que tu sacrificio signifique algo. Cuando finalmente todo se desvaneció, pensé que sería el final, pero no lo fue. Me encontré fuera de mi cuerpo, flotando en una oscuridad que no era ni fría ni cálida. Desde esta perspectiva, lo vi todo con una claridad devastadora. Vi a Alejandro, sus manos cubiertas de mi sangre, organizando los frascos como si fueran trofeos. Vi los documentos que había encontrado, pero ahora entendía que eran falsos, una red de mentiras que él había tejido para justificar sus actos. No había otros cazadores de sangre. Todo había sido una invención para excusar su trastorno psicópata y darle un propósito a las muertes que había causado. Vi las vidas que había destruido, y ahora era una de ellas. Desde este estado, observé cómo Alejandro se miraba en el espejo, susurrando palabras que no podía escuchar. Su rostro estaba marcado por el remordimiento, pero también por una determinación fría. Había conseguido lo que quería, pero ¿a qué precio? Finalmente, lo entendí todo. No debí regresar, no debí permitir que la nostalgia y los recuerdos me atraparan. Mi vida terminó porque quise creer en él, porque quise ver algo bueno donde solo había oscuridad. Ahora soy un eco, un alma atrapada en el silencio, observando cómo el hombre que una vez amé sigue caminando por un sendero teñido de sangre. Nunca debí volver.